Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. Hoy día en mi grupo ya vamos a hablar sobre un tema muy interesante que son los aspectos citológicos e histológicos de la glándula mamaria, también las afecciones benignas y malignas, y vamos a hablar sobre el sistema Yokohama para el reporte de citología mamaria. Como una pequeña introducción, tenemos que la glándula mamaria es una estructura vital cuya comprensión profunda requiere explorar sus aspectos citológicos e histológicos, es decir, la composición y organización de sus células y tejidos. Esta visión microscópica es esencial para distinguir entre la mama sana y las afecciones benignas, que son cambios no cancerosos, y las afecciones malignas que corresponden al cáncer. Para diagnosticar estas condiciones se emplea la citología mamaria, una técnica que examina las células obtenidas de la mama, y para estandarizar y mejorar la precisión se ha desarrollado el sistema de Yokohama, que sirve básicamente para facilitar la comunicación entre profesionales y guía las decisiones clínicas para un manejo adecuado de los pacientes. Las mamas contienen glándulas tuboalveolares compuestas que se organizan entre 15 a 20 lóbulos. Estos lóbulos se extienden desde el pezón hacia afuera, separados por el tejido adiposo y conectivo. También hay que mencionar que cada lóbulo tiene su propio conducto galactóforo que transporta la leche directamente al pezón. Y antes de llegar al pezón, cada conducto se ensancha formando un seno galactóforo para luego estrecharse de nuevo justo antes de la salida. Como podemos ver en la imagen, se ve la anatomía de la mama femenina. Histología de las glándulas mamarias. Podemos decir que son glándulas sudoríparas apocrinas modificadas del tipo tuboalveolar, ubicadas en la parte frontal del tórax. Están compuestas por una bicapa epitelial rodeada del tejido adiposo. Ese tejido epitelial está sostenido por los ligamentos de Cooper, una estructura de tejido conectivo fibroso denso. Además, la piel que cubre la mama tiene un epitelio escamoso queratinizado, que se introduce en los orificios del pezón, y luego se transforma en un epitelio cúbico de doble capa que recubre los conductos internos. También hay que mencionar que la capa interna luminal, llamada simplemente epitelio, está construida por un epitelio columnar o cuboide, con función secretora solo en el lobulillo. Además, la capa externa basal está constituida por células con función contráctil, que son células miopiteliales, que descansan sobre una membrana basal continua que separa el epitelio del estroma de sostén. También hay dos tipos de estroma mamario. Número 1, el estroma intralobulillar, que rodea los lobulillos, laxo y sensible a la acción hormonal. Y número 2, el estroma extralobulillar, que es constituido por tejido conectivo denso mezclado con grasa, como podemos ver ahí en la imagen. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las células apocrinas, las células miopiteliales y las células inflamatorias. En las células apocrinas también son llamadas hidrosadenoides. Tienen una disposición variada, se les puede ver en placas, en grupos y aisladas. Su núcleo es redondo y tiene un nucleolo central eosinófilo. Y su citoplasma, como vemos en la imagen, es amplio. En las células miopiteliales, pues aparecen como núcleos desnudos, bipolares, densos y blandos. El núcleo no es claramente visible y se observan en la periferia de las láminas y de los grupos de conductos o en el fondo del frotis. Y por último, en las células inflamatorias, pues en las frotices mamarias se pueden observar también linfocitos, células plasmáticas, histiocitos y polimorfonucleares. Empezamos con lo que es estudios de la secreción espontánea del pezón. Se va a realizar en un paciente, pues no con secreción anormal espontánea, no inducida. El siguiente paso es que se va a recolectar directamente sobre el portaobjeto limpio. La muestra se va a fijar inmediatamente con alcohol del 96%, o también se puede fijar con el spray. Pues no, va a permitir detectar alteraciones celulares en la secreción anormales. Siguiendo con el tema, biopsia por aspiración con aguja fina, el PAF. Bueno, en esta técnica es más usada en citología mamaria. Bueno, aquí se va a utilizar lo que es la aguja 22, 25 y una jeringa puede ser de 10 o de 20. Se va a aspirar, este contenido puede ser de un nódulo, quiste
o quiste o masas, pues, ¿no? Una de las ventajas de esta biopsia es económica, rápida, poco invasiva. También pues, no va a permitir evaluar lesiones sospechosas con bajo riesgo. Biopsia por punción con aguja gruesa. El BAG coreo biopsy. Aquí pues no se va a utilizar la aguja de mayor calibre, puede ser de 14 a 16. La aguja se puede conectar a un instrumento con resorte y automático que pues no se va a mover rápidamente la aguja hacia adentro o hacia afuera del tejido. O se va a conectar a un dispositivo de succión, ya que va a ayudar a extraer el tejido mamario con la aguja. Pues, el siguiente paso pues no sería proporcionar, en este caso va a proporcionar un tejido cilíndrico, no solo, va a ser pues no las células. También va a permitir esta biopsia pues no estudios citológicos y es más invasiva pero con mayor valor de diagnóstico. Biopsia asistida por vacío, mammotome. En esta técnica automatizada con aspiración por vacío, proporciona muestras más grandes y completas. Esta herramienta trabaja con doble succión. Una para atraer el tejido dentro de la aguja y otra para extraerlo dentro de la mama después de cortarlo. Usada para microcalcificaciones o lesiones no palpables. Este procedimiento o esta biopsia pues no es altamente de una precisión de diagnóstico, es de menor riesgo de la biopsia. La biopsia ecoguiadas, esta es una de las más comunes hoy en día, guiadas por ecografía para dirigir la aguja con precisión. Se puede aplicar para el PAF y el BAF o mamonce o mayor para hacer con mayor seguridad y exactitud se utiliza este procedimiento. En las afecciones benignas y malignas tenemos los que son los aspectos diagnósticos. En la gran mayoría de casos se puede distinguir entre lesiones mamarias benignas y malignas. Este es un proceso muy fácil de realizar, ya que es muy fácil. Esto nos va a ayudar a la diferenciación de no solo los detalles de cada célula, también la individualidad de cada célula, como su tamaño y forma y el aspecto de su núcleo. Estos igualmente resultan cruciales para la distribución espacial de las células y características del fondo del frotis. Estos elementos están completamente combinados, ya que van a ofrecer una imagen completa que nos va a permitir identificar patrones de organización o desorganización celular, así como la presencia de componentes que sugieren una proliferación controlada o, por el contrario, un crecimiento agresivo y desordenado. En los patrones de normalidad de la citología mamaria tenemos las que son nuestras muestras citológicas de una mama normal que ya han sido correctamente documentadas, y nos vamos a encontrar elementos glandulares, que esto va a incluir células ductales, apocrinas, mioepiteliales y también fragmentos de estroma, adipocitos, que son las células grasas, células inflamatorias y de manera ocasional algunas células epiteliales que vienen provenientes de la piel. En los criterios citológicos de las lesiones benignas vamos a tener lo que es la cohesividad celular. Estas son las células epiteliales que tienden a agruparse de forma cohesiva y organizada, lo que va a reflejar una arquitectura
tisular intacta. Tenemos el monomorfismo celular, que son las células que muestran un tamaño y una forma uniforme, con escasa o nula variación entre ellas. Tenemos lo que son los núcleos y nucleolos, que son núcleos pequeños, redondos y ovalados, algunos regulares, con cromatina finamente granular y uniformemente distribuida. Los nucleolos sí están presentes y son pequeños y discretos. También tenemos la presencia de células mioepiteliales, que son las células bipolares o también conocidas como núcleos desnudos o en forma de comas. Su presencia es el indicador clave para que la lesión que se encuentra dentro de la membrana basal ductal, un rasgo característico de la benignidad. En las principales afecciones benignas tenemos los quistes, mastitis, necrosis grasa, condición fibroquística, fibroadenoma, papiloma, embarazo y lactancia, ginecomastía y radiación. Siguiendo con los criterios citológicos de las lesiones malignas, tenemos lo que es el pleomorfismo, que es la variación del tamaño y forma de grado de maduración entre células del mismo origen. La relación NC, que es el aumento de la relación o variación con respecto a esta célula en la célula normal. Amoldamiento nuclear, que son los cambios de la forma del núcleo asociado al crecimiento celular. El patrón de cromatina, que son los patrones de cromatina agrupados. Cambios nucleolares, que son nucleolos múltiples grandes con formas aberrantes. Anisocariosis, que son la variación del tamaño de los núcleos. Multinucleación, que son dos o más núcleos en la misma célula, y mitosis atípica, que son patrones anormales de fragmentación cromosómica. También vamos a encontrar atipia con fibroadenoma, que bajo un microscopio lo vamos a poder observar como núcleos aumentados, nucleolos también aumentados y citoplasma basófilo aumentado, así como podemos observar en las imágenes. También encontramos fibroadenoma con hiperplasia, que vamos a observar de manera pocos núcleos desnudos, lesiones superpuestas y menor celularidad. Y por último, tenemos sospecha de carcinoma, que son grupos de pocas células con poca cohesión, escasos núcleos desnudos y poca celularidad. Tabla de criterios para el diagnóstico diferencial entre la hiperplasia y el carcinoma ductal in situ. Vemos que la celularidad en la hiperplasia es mayor a las CDIS, la tipia es moderada a marcada en las CDIS y es mínima en las hiperplasias. Los nucleolos son ausentes, casi nulos en las hiperplasias, y en las CDIS siempre están presentes. Las células aisladas también son pocas en las hiperplasias y en las CDIS son marcadas o moderadas. Las hendiduras en las hiperplasias son comunes, mientras que en las CDIS son raras. En cambio, las luces rígidas es al revés. En las hiperplasias son raras de encontrar y en las CDIS se encuentran siempre. Remolinos en las hiperplasias se encuentran, en las CDIS son raras. Y tenemos que la diátesis es limpia en la hiperplasia y en la CDIS hay necrosis de células. Del carcinoma ductal in situ tenemos dos características o dos clases de carcinoma ductal in situ, ¿no? Tenemos el carcinoma ductal in situ con comedo, que bueno, es la forma más similar a la hiperplasia típica, así que puede haber confusiones si esta pues no se observa bien. La celularidad es variable con células bastante monomorfas de tamaño pequeño o medio, ¿no? Se presenta en láminas o con patrón scribiforme o papilar. Ausencia de células mioepiteliales. Estas células, pues como se dice, no se van a poder encontrar en este tipo de tejidos. Después tenemos el carcinoma ductal in situ, comedo, ¿no? Donde la diástasis se mencionó que era necrosada. Hay abundante celularidad, hay células atípicas, necrosis celular individual, ausencia de células mioepiteliales
y ocasionales mitosis, ¿no? Sistema Yokohama para el reporte de citología mamaria. ¿Qué es el sistema de Yokohama? Bueno, el sistema de Yokohama es un proyecto que comenzó en el Congreso Internacional de Citología. Este sistema define 5 categorías para informar la citología mamaria, ¿no? Estas 5 categorías son insuficiente o inadecuado, benigno, atípico, sospecha de malignidad y maligno, ¿no? El primer punto o la primera categoría es insuficiente o inadecuado. En esta categoría se incluyen los extendidos que no cumplen con los criterios de idoneidad. Una muestra adecuada es aquella que se considera suficiente para explicar la naturaleza de la lesión, que se muestra en el ejemplo más común es la presencia de células tumorales en el BPAF, que es una lesión nodular con sospecha de malignidad clínica o por imagenología. Después tenemos la categoría número 2, que es de tipo benigno. Este diagnóstico por la BPAF de citología mamaria benigna que realiza con casos que muestran características citomorfológicas equivocadas de benignidad que pueden o no ser diagnóstico de una lesión benigna específica. El tercer tipo, tercera clase, es atípico. Esta categoría incluye la presencia de características citomorfológicas vistas predominantemente en procesos o lesiones benignas, ¿no? Pero con la adición de que algunas otras características que son poco frecuentes en dichas lesiones y que además pueden verse también en lesiones malignas, por lo tanto es una interpretación incierta que requiere de mayor investigación, aunque se considere que esta categoría es sugestiva de carcinoma ductal in situ de bajo grado. Sospecha de malignidad. Este es el cuarto grado, ¿ya? El término sospechoso de malignidad, como se dice, es en la citología mamaria, está asociado en la presencia de algunas características citomorfológicas, usualmente observadas en la neoplasia maligna, pero que no son insuficientes en la cantidad y calidad para categorizarla definitivamente como maligna. Por eso el nombre de sospecha de malignidad. Y ya tenemos el quinto grado o la quinta clase, que es maligno. Esta categoría es una afirmación que pues esta afirmación no puede ser equivocada, donde ya se cataloga a la muestra como que es maligna y que debe indicarse el tipo histológico e identificarlo como siempre como sea posible, ¿no? Para que sea diagnosticado esto a tiempo. Y como conclusión, vamos a decir que el estudio de la glándula mamaria, tanto a nivel citológico como histológico, es fundamental para el diagnóstico y manejo de sus patologías, que abarcan un amplio espectro desde afecciones benignas hasta malignas. La citología mamaria, a través de técnicas como la punción aspiración con aguja fina, permite una evaluación rápida y mínimamente invasiva de las lesiones. Sin embargo, su interpretación requiere experiencia para distinguir eficazmente entre los cambios celulares benignos y malignos. Y sobre la histología, por su parte, obtenida a través de biopsias, proporciona una visión más completa de la arquitectura tisular y es el estándar de oro para el diagnóstico definitivo y la clasificación de las lesiones mamarias. Gracias.